bienvenidas y bienvenidos a Departe. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una gran semana. Hoy en el programa tendremos a otra gran invitada. Se trata de Lorena Álvarez, reconocida periodista peruana, quien trabaja en Latina Noticias Edición Matinal. Ella tiene 15 años de experiencia como conductora, reportera y enviada especial. Es autora de 2 libros sobre violencia de género: No te mato porque te quiero y Primero muere. Además, recibió la Orden al Mérito Mujer 2019 por su compromiso por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hola, no, a ti, Salma. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, a todos los chicos que trabajan en este proyecto. Las gracias a ustedes. Bien, Lorena, para comenzar esta entrevista, tú estudiaste periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y teniendo en cuenta las opciones que ofrece la PUC, ¿no?, en la Facultad de Comunicaciones, ¿por qué eliges la carrera de periodismo y cómo fueron tus inicios en esta profesión? Siempre quise estudiar periodismo. Tú sabes que yo quería estudiar periodismo desde que tengo 10 años, o sea, más o menos era 1994 en esa época, y la facultad se funda en 1998. Y tú me preguntabas, y yo decía, yo quiero estudiar periodismo en la Católica, yo quiero estudiar periodismo en la Católica, porque todos en mi familia estudian en la Católica. Entonces, digamos, no existía la carrera, pero yo ya vaticinaba que ahí quería estudiar periodismo. Así que felizmente, cuando egresé en el 2001 ya había la facultad, así que, bueno, postulé a la Católica y como que nunca tuve, ni siquiera en letras, a veces que pasa esa crisis existencial o esa idea donde uno a veces cambia de carrera o descubre que sus habilidades o intereses no se llaman de esta forma, sino que estas cosas son otra carrera. Entonces, no, nunca me pasó, nunca tuve ese cambio motivacional de vocación, ¿no? Siempre la tuve clara. Entonces, fui siempre a periodismo. Y mi primer inicio, a ver, si voy al primero, hacía ese primero que todos, fue la Católica, en realidad, en Católica Deportes. En el boletín de deportes de la Universidad Católica. Ahí me convocaron primero para no trabajar en el boletín, sino hacer un programa de radio del boletín, que se llamaba Desde las Canchas. Entonces, cubríamos el deporte universitario. Claro, y lo que me sorprende bastante es que no te conocía en este ámbito deportivo. ¿Cómo ha sido esta transición, no? Porque ahora te vemos, en los noticieros, pero ahora que me comentas que ibas más por el ámbito deportivo, ¿cómo así? ¿Ya tenías también este gusto por el deporte? ¿O tal vez pensabas tratarlo en la universidad, pero ya posteriormente como que dedicarte tal vez a otras áreas? A ver, no, como periodismo nunca fue una cosa que yo dije, yo quiero ser periodista deportiva, o sea, especializarme en el periodismo deportivo, no, pero lo que pasa es que a mí me gustaba mucho el deporte, siempre me ha gustado el fútbol, siempre he sido fanática, siempre he sido hincha de Alianza toda mi vida. Yo era de la selección de vóley del colegio, es más, iba a ser deportista calificada en la Católica, pero cuando ya iba a entrar a la selección de vóley, tuve una lesión en la columna y ya no me permitía entrenar todos los días con la exigencia que requería ser deportista calificado en la Católica. Entonces, nunca fui deportista calificada por ahí. Entonces, pero siempre he tenido fascinación por el deporte, siempre me ha encantado. Y si bien suena raro, es más, una de mis primeras entrevistas a gente, digamos, fuera de la universidad, fue a Julio Granda, que es el gran maestro de ajedrez, y a uno de nuestros mejores ajedrecistas, ¿no? Y a Claudio Pizarro, que en ese momento era el capitán de la selección peruana antes de comenzar las eliminatorias rumbo a Alemania. Entonces, esas fueron un poco mis primeros pininos, yendo a la Videna, a entrevistar a los deportistas, preguntando en la conferencia de prensa. Entonces, siempre me gustó, pero como afición. Y si bien la gente cree que yo soy ajena, y empecé en Católica Deportes, tuve esas entrevistas que recuerdo, hacía el programa de radio, en realidad yo he dictado en la Facultad de Periodismo Deportivo de ISIL cerca de 3 años. He dictado taller de investigación, taller, géneros periodísticos. Entonces, en realidad, siempre he estado muy vinculada y muy ligada a temas deportivos, aunque no en el ejercicio profesional. Pero, por ejemplo, cuando estaba en Reporte Semanal, un trabajo de investigación que hice fue el viajar hasta Ecuador, a Loja, para descubrir a ese jugador que en verdad era ecuatoriano, que se hacía pasar por peruano, que jugaba en la selección, Max Barrios. Bueno, yo conversé allá con la que era su esposa, y con el amigo que cuenta cómo hacen la conexión con él para traerlo al Perú, y toda esta investigación. Así que de alguna manera el deporte siempre me ha llamado la atención, pero no necesariamente para ejercerlo,
sino como hincha, como fanática, como comentarista, si quieres. Claro. Sí, bueno, el deporte tiene bastantes temas por tratar, ¿no? Y qué interesante de verdad que aparte de tener este gusto, hayas podido también, bueno, ejercer, ¿no? También en este sentido. Pasando también ya a otro tema, bueno, en tus 15 años de experiencia profesional, has tenido la oportunidad de participar en trascendentes coberturas periodísticas, ¿no? En el Perú y el extranjero. Mencionando algunas de ellas, has cubierto el terremoto de Pisco en el 2007, el diferendo marítimo de Perú y Chile en la Corte Internacional de La Haya y el funeral de Hugo Chávez en Venezuela. ¿Podrías contarnos cómo han sido estas experiencias? ¿Alguna anécdota para contar? Mira, cada cobertura en el extranjero es increíble porque tú adquieres otras habilidades. En el caso, normalmente cuando tú trabajas en Perú, mira, vamos a asumir, cuando tú trabajas en Lima incluso, ni siquiera, ya, porque en regiones incluso es distinto, porque ya no tienes los mismos contactos, ya ni siquiera conoces las calles, ya no te ubicas, ni siquiera geográficamente en el mapa. Entonces, allí hay que recurrir al corresponsal. Yo siempre digo, o sea, a veces llegan los periodistas desde Lima y le quieren venir a contar al corresponsal cómo se hace su chamba. O sea, no, lo primero que tú haces antes de viajar, sabiendo que una comisión te la van a asignar a provincia, es llamar al corresponsal, porque él tiene los contactos, las fuentes, conoce a la gente, sabe dónde te puedes quedar, qué lugar no es peligroso, qué lugar sí es peligroso, qué zona es. O sea, no puedes ir desubicado por la vida pensando que lo sabes todo. Pero cuando te vas al extranjero, ahí es peor, porque ahí no tienes necesariamente al corresponsal, no tienes al amigo, no conoces a nadie. Mi primera comisión en reporte semanal fue irme a Venezuela. No a los funerales de Hugo Chávez, eso vino años después, sino a ver la devaluación de la moneda en el año 2010, en enero del 2010. Y yo no conocía absolutamente a nadie en Venezuela. Y yo tenía que traer una nota. Y yo decía, ¿y qué? Ya me paro y le pregunto a la gente, como te paras en el Jirón de la Unión y le dices, sube, baja el dólar, sube, baja, ¿qué opina de tal cosa? ¿Qué opina de tal cosa? Y que y con eso una nota de cuánto tiempo. No sabía a dónde ir, no conocía las calles, no conocía nada. Y Venezuela tenía una forma compleja de trabajar para los periodistas, era un territorio hostil para la prensa. Eras observado, te cuestionaban, te pedían la credencial todo el tiempo, te miraban mal. Si tú hacías preguntas contra el gobierno de Hugo Chávez, automáticamente estaban chequeando. Entonces tienes que saber a quiénes preguntarle, cómo entrabas a tal sitio, cómo entrabas a tal otro. Tenían que estarte vigilando, tenías que pagar gente para que te cuide. Entonces era una situación compleja. Entonces uno es su mismo productor, te vuelves tu productor de campo. Entonces, ahí adquieres contactos propios, empiezas a hacer una agenda internacional, empiezas a tener otra visión del mundo, empiezas a descubrir cómo otros colegas cubren las noticias, cómo otros medios también trabajan con la información y te enriqueces muchísimo en la experiencia. También te das cuenta de las carencias y de lo chiquito que es el medio peruano. Cuando tú vas a cubrir pues, un terremoto, cuando vas a cubrir un desastre natural, tú ves a los equipos solitos, así durmiendo prácticamente en el suelo, en carpa, en lo que buenamente encuentran, y de pronto si te encuentras, por ejemplo, con la prensa japonesa, tienen una carpa, tienen así, pero todo para que no les pase nada. O sea, entonces ahí es donde tú te das cuenta un poco la precariedad del oficio. Por más que estés en un medio grande, que puedas estar en planilla, ojo, con todos los beneficios laborales, ¿ah? Pero somos mucho más chiquitos versus cadenas. No sé si alguna vez han visto The Morning Show en Apple TV, ¿no? De cómo es la cobertura de un noticiero de la mañana. Yo hago un noticiero de la mañana, o sea, no se parece ni en la sombra, ni en la cantidad de gente que trabaja, ni en la forma de trabajar, o sea, somos, pero la uña en eso. Pero eso te hace ser recursero. No estás esperando que te den, no estás esperando que te llegue, que te digan, que todo venga a ti, sino te enseña a ir a buscar, a ir tras la noticia, a desarrollar tu olfato. Entonces, por eso es que yo creo que el periodista peruano tiene grandes oportunidades para desarrollarse en cualquier lugar del mundo, porque adquiere además con una realidad social compleja como la peruana, con tantas inequidades, con tantas carencias, con tantas deficiencias, con tantas desigualdades, adquiere, si de verdad le gusta el oficio, una conciencia social importante, ¿no? Y sale de su burbuja. Claro, por todo lo que has mencionado, Lorena, la verdad son experiencias bastante enriquecedoras. Imagino que en su momento tú debes haberlo, bueno, muy aparte de todos los conocimientos que adquiriste ahí, debes haberlo disfrutado mucho, ¿no? Creo que es muy importante lo que tú mencionas de ir a tomar las oportunidades, ¿no? Realmente ejercer, ¿no? No solamente, bueno, como se menciona, que seguramente tú lo has escuchado, tal vez quedarnos en las aulas y pues dejarlo todo ahí, ¿no? Creo que es importante la práctica en ese sentido.
Mira, el periodismo se ejerce en la calle, o sea, ahí es como dicen todos los maestros del periodismo, García Márquez y todo, o sea, tienes que ejercerlo en la calle porque en la calle se trabaja el olfato, se trabaja el instinto, hasta el factor suerte. ¿Por qué tú llegaste a ese momento, en ese punto donde encontraste a un testigo? Llegas 5 minutos después y esa persona ya se hubiera ido. Entonces, Ujú. hay ciertas cosas que no puedes explicar. Y ojo, no lo digo necesariamente desde tu rol de reportero, porque puede ser desde tu rol de camarógrafo, puede ser desde tu rol de productor de campo, de productor ejecutivo. Hay diferentes cosas que los periodistas pueden hacer para tener un contacto con la realidad, con la calle, ¿no? Entonces, pero que sí, pero la necesitas. O sea, no hay otra manera de construir el oficio que no sea haciendo calle. Yo siempre defenderé la calle y no es un paso previo a, o sea, no es un peldaño previo a, es una forma de vida. O sea, yo me siento reportera todos los días de mi vida. O sea, no es que, si bien hoy no voy a la calle a reportear, no es que siento que, ya colgué los chimpunes, ya me jubilé. O sea, siempre eres periodista, siempre te va a llamar la calle, porque siempre te va a llamar la noticia. Y la noticia está en la calle. Sí, efectivamente, Lorena, tienes mucha razón. Y bueno, pasando tal vez ya al tema de la pandemia, bueno, justamente esta pandemia de la COVID-19 ha sido una de las etapas más duras que nos ha tocado vivir a nivel mundial, ¿no? Tú, Lorena, bueno, has estado al frente de la cobertura periodística. ¿Qué ha significado para ti el informar, ¿no? En esta coyuntura nunca antes vivida y en todos tus años de experiencia profesional, ¿este ha sido tal vez el momento más fuerte que has atravesado periodísticamente? Sí, definitivamente, porque normalmente el periodista llega a un lugar y se va, no es parte de la noticia. Nosotros somos espectadores de una coyuntura, de una situación, y luego te retiras de la misma. Pero en este caso, los periodistas también corríamos el riesgo de enfermarnos, veíamos a los familiares que se enfermaban, algunos se morían. A mí en la primera ola falleció mi abuelo, en la segunda ola falleció mi padre biológico, y tienes que seguir trabajando, y la vida sigue, y tienes que seguir dando lo mejor, porque era una coyuntura difícil, porque se enfermaban otros compañeros, salían de la enfermedad y regresaban a chambear. O sea, yo he visto compañeras, mamás, que dejaron a sus hijos en casa de sus abuelos, se mudaron ellas a cuartitos para poder ir a chambear y poder llevar la información, porque sabíamos que estábamos ante un momento histórico donde la gente necesitaba información, y necesitaba información creíble, verificada, certera, científica, porque corría mucha información falsa, corría muchísima desinformación, y eso genera pánico, genera estas bolas horribles que no terminan alimentando nada sano. Entonces, el compromiso que yo he visto con, con el ciudadano, con las personas, la empatía, o sea, los reporteros, todos los equipos técnicos de operaciones, todos los que íbamos a trabajar todos los días cuando el canal, por ejemplo, era un desierto y trabajábamos en equipo mínimo, 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 y que todavía no tenías claro cómo se contagiaba el virus, ¿no? De los zapatos, de la puerta, de la taza, de la calle, del plato, o sea, y que todo el mundo vivía así en una paranoia absoluta y no querías agarrar nada de nadie porque todos te contagiaban de todas formas, ¿no? Entonces, era una situación compleja, pero a la vez muy comprometida, y tú veías a toda la gente comprometida, las maquilladoras que iban a seguir poniéndonos presentables para salir al aire, o sea, cada engranaje en la cadena funcionando, y cada uno en su rol, cada uno en su responsabilidad cumpliéndola para llevar la información a la gente y ser empáticos. Y a veces terminaban las transmisiones y uno quería ayudar, cuando la gente te pedía una cama, cuando la gente te pedía un balón de oxígeno, cuando la gente no tenía plata. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho colectas a la interna, no para ponerle a la interna, colectas para alguien, para otra persona, porque nos sentíamos parte, porque lo habíamos vivido, habíamos tenido un familiar, habíamos tenido un compañero, compañeros no, en realidad, porque digamos, nos pusieron un seguro COVID en el tema de la empresa cuando comenzó la pandemia, pero igual veíamos tantas carencias que era imposible no sentirte afectado, conmovido, dolido, indignado, frustrado, harto también por momentos, ¿no? Pero por otro lado, sabías que no podías parar. O sea, nadie se le ocurrió salir de vacaciones, o sea, excepto las personas que podían trabajar en teletrabajo por temas de comorbilidades.
porque no podían asistir, porque no se lo permitía el Estado, ¿no? Y tenían que mantenerse en la cuarentena. Pero de verdad que todos los demás trabajamos, ¿ah? De rey a paje, desde la gerenta de noticias, que no faltó un solo día de la pandemia, como te digo, hasta todos, no faltó nadie. Y de verdad que eso es conmovedor, que en medio de tantas crisis, porque siempre se le critica al periodismo, el periodismo, que no sé qué, oficio servil, que somos los malos de la película, somos los culpables de todo, estamos llenos de intereses, estamos llenos de eso. Oye, fuimos a hacer nuestra chamba en el momento más difícil, cuando no sabíamos si nos podíamos morir. Cuando el periodista es aquel que va hacia el lugar de donde la gente huye. Y eso a veces no necesariamente se valora. Sí, efectivamente, como mencionas, Lorena, la verdad que la cobertura periodística en realidad ha sido muy buena. Yo particularmente sí he seguido la de Latina, así sinceramente, he seguido la de Latina, bueno, la edición matinal, también mediodía, en la noche también, y la verdad que sí, ¿no? Ver a los reporteros, ¿no? Ir a los hospitales, ¿no? Escuchar justamente testimonios de familias que pues necesitaban un balón de oxígeno, una cama UCI, ver todo el sufrimiento, bueno, de la población, y también ver en sí a los periodistas en el set, ¿no? Transmitiendo la información, creo que es algo que realmente es parte, ¿no? Es parte de la profesión, pero también creo que es algo que se debe valorar, ¿no? Es algo que se debe valorar, y creo que lo más importante aquí es el hecho de cómo se ha transmitido la información también, ¿no? Porque efectivamente tal vez en las redes sociales hemos podido ver muchas noticias falsas, ¿no? También hubo un tiempo en que tal vez escuché algunos comentarios que no se sabía qué tipo de información creer, ¿no? Que había muchas dudas, y creo que es importante que se haya mantenido la cobertura, y sobre todo que las personas pues hayan podido estar al tanto de todos los temas que hemos venido atravesando, ¿no? Sobre todo en ese tiempo en el que todavía no estaban las vacunas, que no se sabía nada de la enfermedad, y toda esa situación pues estaba muy, muy grave. Sí, es eso. Todos fuimos aprendiendo, porque, claro, yo entiendo que el televidente sea muy duro, que el ciudadano sea muy estricto con nosotros y que no tenga por qué tenernos paciencia y cuestionar nuestro proceso de aprendizaje, pero a nadie le habían enseñado ningún curso, ninguna nada de cómo cubrir una pandemia. Incluso cubrir un desastre natural a veces tiene sus propios retos y sus propias dificultades, pero más o menos ya uno va aprendiendo. Ya sabemos que Perú es una zona sísmica, entonces más o menos ya tenemos cierta idea de cómo se cubre un incendio, cómo se cubre un sismo. Igual hay ciertas cosas que te superan, pasan por encima tuyo, porque uno es un ser humano, o sea, es una persona de carne y hueso la que está en esos momentos, ¿no? Pero una pandemia, nadie sabe cómo cubrir una pandemia. Además, me acuerdo, veíamos las imágenes de los primeros días de la pandemia, cuando ya se decreta, todavía nosotros no usábamos mascarilla, porque primero dijeron que no se usara mascarilla, y después usábamos mascarilla, y ahora no nos quitamos la mascarilla. Entonces es como tantas cosas que han sucedido, y claro, la gente no nos tenía paciencia. Entonces, pero una de las cosas que tratamos de hacer en Latina, y que yo valoro mucho, y es algo que en general tratamos de aplicar, es que no importa si perdemos la primicia, no importa si no somos los primeros en decir algo, en repetir lo que alguien publicó, lo que alguien dijo. Preferimos verificar, tomarnos el tiempo de nosotros mismos, chequear si eso es verdad, si eso es creíble, si nosotros tenemos una fuente propia que lo pueda confirmar. Tenemos que tener cuidado, porque incluso hemos visto en pandemia que hasta las agencias de noticias, que son supuestamente de donde uno toma información para rebotar, hasta las agencias de noticias han patinado. Entonces hay que tomar todo con pinzas. Sí, Lorena. Y bueno, justamente pasando ya a otro tema, sobre tus libros, ¿no? Bueno, la violencia contra la mujer es una de las principales problemáticas actuales en nuestro país. Tú eres autora de dos libros sobre este tema, No te mato porque te quiero y Primero muerta, ¿no? En el primero, para describir brevemente nada más el libro, en el primero, bueno, haces una evaluación al sistema de justicia, ¿no? Con relación a la violencia contra la mujer, y en el segundo te enfocas en los perfiles de los feminicidas. ¿En qué consistió tu trabajo de investigación para elaborar el contenido de estos libros? En el caso del primero, estaba más relacionado a buscar historias. Tratamos de encontrar historias que habían sido mediáticas en un momento, por alguna circunstancia, que se acercaban a algunos temas que queríamos tocar del sistema de justicia, de falencias que encontrábamos respecto. Entonces, por un lado eran las historias, ponerle rostro al problema, ponerle nombre,
con ciertos casos, ciertas historias, y contar la historia, ¿no? Ir al expediente policial, al expediente judicial, si este existía, poder avanzar incluso con estadística, periodismo de datos, o sea, recurrir a data oficial, no necesariamente pública o muy conocida o muy difundida o contextualizada, porque el dato en sí mismo no es noticia, es ponerlo en un contexto donde tiene sentido esa información, ¿no? Entonces, encontré también algunas investigaciones propias de investigadores privados, particulares, de ONGs, que también tenían estudios interesantes que incorporé en el primer libro. Y en el segundo, un poco fue a lo mismo. Buscar los expedientes, ahí ya habían casi todos procesos judiciales concluidos en buena parte, otros en proceso, recurrir a los testimonios, pero lo que sí no dice en el segundo libro que trataba sobre feminicidas era buscar a los feminicidas. Y esa sí fue una decisión absolutamente personal mía, que puede ser compartida, puede no ser compartida, pero yo no quería darle voz a los asesinos de mujeres, porque creo que era revictimizar a la familia, creo que era innecesario, que una cosa es lo que está en el expediente, en el juicio, en el proceso, en la parte pública, digamos, de la justificación que dio, la explicación que dio, digamos, eso yo creo que bastaba en el expediente, pero ya darles voz, protagonismo, convertirlos en una suerte de estrellas de un libro, dándoles ese protagonismo, me preocupaba. Entonces, esa sí fue una decisión editorial absolutamente mía de que no hubiese ningún testimonio nuevo, personal y buscado por mí de los feminicidas, para no revictimizar a las familias, en este caso. Sí, justamente pude leer, bueno, ambos libros, más que todo el segundo. La verdad que me pareció bastante interesante cómo es que este tema, bueno, de la salud mental, ¿no? Es bastante importante en los perfiles, ¿no? Que se llegan a encontrar de esos feminicidas. La verdad que sí, Lorena, es un muy buen libro. Creo que de verdad logramos entender muchas de las, o sea, de estos factores importantes, ¿no? Que tal vez no logramos entender al momento en el que tal vez vemos el asesinato de una mujer, ¿no? Esta situación de acoso y diversos temas que realmente en el libro encuentras y que vale la pena leer, ¿no? Entonces, también aprovechando este momento, vamos a poner el link de los libros para que pueda llegar a más personas y puedan leerlo, ¿no? Y realmente, bueno, por mi parte, Lorena, felicitarte porque es una gran investigación, gran reportería y de verdad te admiro muchísimo por eso y también por tu labor periodística. No, por eso te digo, ya ves, en televisión no haré reportería en el día a día. Bueno, hice un documental hace poco que me fue al Cusco para ser parte de un documental de fin de año del canal por el Bicentenario, pero en los libros hago reportería. Entonces uno nunca pierde ese olfato, ese gusto por la construcción de las noticias. Y era importante, tú mencionas la salud mental y es todo un debate, ¿ah? No creas, ¿ah? Hay voces opuestas a humanizar al feminicida, al agresor. Ay, no importa si sufrió de niño, si no sufrió, si lo abandonaron, si fue víctima en algún momento, no. Como si humanizar o contar la historia de alguien le quitara responsabilidad a sus acciones de adulto. Hablar de salud mental tampoco es hablar de impunidad, no es hablar de personas inimputables, no es hablar de personas que no distinguen el bien y el mal, entonces no tienen que responder ante la justicia. No, 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 no. Pero ¿nace o se hace el feminicida? ¿Nació asesino de mujeres o la sociedad lo construyó? Porque si nació asesino de mujeres, entonces no hay nada que podamos hacer, simplemente nos ponemos a llorar y todos los años contamos muertos, porque no vamos a poder resolver el problema porque nacieron asesinos, entonces no vamos a poder hacer nada. Pero si la sociedad los construyó o la sociedad no los detectó, entonces allí sí podemos trabajar, allí sí podemos hacer algo, desde la educación, desde la familia, desde la formación, desde los trabajos, como sociedad comprarnos el pleito de la violencia. Y yo voy a la segunda. Yo creo que se va construyendo ese asesino de mujeres, se va construyendo, independientemente de los estímulos o las carencias o los traumas que haya podido tener en la infancia. Cuando fue adulto, tomó una decisión de vida, una decisión que lo llevó al camino del crimen. Y eso lo hace ser absolutamente responsable de sus acciones. Pero de repente, si hubiese recibido ayuda temprana, no se hubiese convertido en ese asesino de mujeres.
Entonces, yo lo que busco es que no se mueran las mujeres, que no las violenten tanto, que no recién reaccionemos cuando a alguien lo desfiguran, la queman, que reaccionemos antes, que aprendamos a prender las alarmas. Y para prender las alarmas tenemos que educarnos como sociedad y mirar no solamente a la víctima, sino mirar al victimario, mirar al sistema de justicia. Entonces, para mí es toda una estructura social que tenemos que mirar para realmente buscar cambiar las cosas de fondo. O sea, no basta con, pena alta, pena muerte, cadena perpetua, pena muerte, cadena perpetua. Lo meto en la jaula, cierro el candado y tiro la llave. Y no lo veo. No estoy resolviendo nada así. Simplemente estoy evadiendo mi responsabilidad como sociedad en tratar un problema que no es solamente peruano, es mundial. Sí, además creo que también teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, se puede aplicar esta pena, puede estar en la cárcel, pero creo que también, dependiendo de los años que también le den, tal vez sale de ahí y pues sigue con esta misma situación, ¿no? En este caso, el feminicida, ¿no? Entonces creo que no es solamente un problema que se pueda tratar encerrando a esas personas, sino justamente como tú también mencionabas en el libro, ¿no? El hecho de realmente puedan tener una especie de tratamiento en ese encierro, no únicamente que puedan estar en las cárceles y listo. No te puedes olvidar, o sea, finalmente, o sea, el que ya mató probablemente ya no tenga marcha atrás. Yo creo que ya ese que mató a una mujer con premeditación, ventaja y alevosía, como sabemos, ocurren más del 90% de casos de asesinatos a mujeres, difícil que ya lo puedas resocializar, difícil que lo puedas rescatar, salvar, que pueda aprender, socializar, ponle la palabra que quieras. Pero ese que ejerce violencia psicológica, de repente sí lo podemos resocializar. Ese que un día le dio una cachetada o que le metió un empujón a la mujer o que le dio un puñete a la pared, de repente ese sí lo podemos recuperar. Con un curso de manejo de ira, control de impulsos, con un curso de capacitación de enfoque de género, en fin, ciertas cosas que sí nos puedan ayudar. Entonces, al final mi lucha es, siempre nos concentramos o sufrimos por las mujeres muertas. Pero, ¿qué pudimos hacer antes para evitar llegar a ese punto? Muchas veces los agresores ya habían sido denunciados, tenían antecedentes, tenían relaciones violentas con mujeres. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se les detectó antes? Porque no importa, pues. Porque mientras la mujer siga viva, no pasa nada. Si solamente te acosan, si solamente te pegan un poquito, si te zamaquean un poquito, pues por eso va a estar denunciando, para eso nos hace perder el tiempo. Tanta mujer muerta que hay, usted por un jalón de pelo quiere que lo metamos preso, que hagamos toda una investigación. Por eso, es por eso justamente que tienes que hacer esa investigación, para que luego no la maten. Claro, no podemos esperar a ese momento, ¿no? Creo que se tiene que actuar desde el momento en que ya se empiezan a presentar ese tipo de conductas que muchas veces se minimizan, ¿no? Efectivamente. Totalmente. Sí, Lorena. ¿Y tendremos tal vez un tercer libro de tu autoría? Es la idea. Antes de la pandemia debía haberlo publicado. La pandemia cambió algunas cosas. He estado reflexionando algunas cosas vinculadas a la violencia, cómo se ha dado en la pandemia también, algunos temas que siento que me ha faltado incluir en algunos libros que quisiera visibilizarlos en un tercero. También he reflexionado sobre el feminismo, mejor dicho, los feminismos, porque son distintos, ¿no? Hay diferentes corrientes y no se puede resumir a una explicación del diccionario. No es una definición de diccionario el feminismo, es mucho más allá. Entonces he estado reflexionando también sobre cómo nos impacta como sociedad, cómo lo tomamos, cómo nos vinculamos, por qué nos sumamos, por qué no nos sumamos, cuándo nos dividimos, cuándo nos unimos. Entonces hay ciertas cosas que todavía siento que sigo trabajando en ese rompecabezas, pero sí me gustaría publicar un libro más sobre ese tema, uno más. Y yo creo que ya ese tema me tocaría a mí soltarlo, que lo agarre quien quiera, porque ese es un tema que cada uno debe tener una mirada distinta. O sea, yo no soy la dueña del tema para nada. Es más, no se creo saber más ni menos que nadie
Soy una persona que simplemente lo ha ido estudiando, lo ha ido viendo, ha ido reportando sobre el tema, tengo empatía por las víctimas, pero no me considero una experta en el tema para nada. Sí, Lorena, bueno, la verdad es que la investigación que tú has venido realizando es bastante buena, como te comenté. Entonces, vamos a estar al pendiente, bueno, cuando te animes ya a sacar tu tercer libro para poder leerlo y también compartirlo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Lorena, yo para ir un poco finalizando la entrevista, bueno, son tiempos difíciles para el periodismo debido a que venimos, bueno, observando actitudes de rechazo y discriminación hacia el libre ejercicio de algunos medios de comunicación y periodistas por parte, bueno, de este gobierno que han sido justamente, bueno, actitudes denunciadas públicamente. ¿Cuál consideras que debe ser la actitud de los periodistas frente a este panorama negativo que ha presentado el gobierno? Mira, tú sabes que yo reflexionaría un poquito más atrás. Yo creo que en parte los responsables de que el periodismo esté dividido, que el periodismo esté mal visto, somos los mismos periodistas en cierta parte. ¿Por qué? Porque nos hemos empezado a pelear entre nosotros. Nunca hemos sido el gremio más unido, ¿ah? Tampoco no nos vendamos como que andamos todos juntos de la mano como hermanos. No, no, no. Pero en estos tiempos de generación de nuevas formas de contenido, de nuevos medios, yo no digo alternativos, sino medios digitales, medios multimedia, ¿no? Diferentes, no le pongamos nombre a nadie, pero el tema es que con la aparición de nuevos medios digitales, como que el logo de propaganda de esos medios ha sido, nosotros sí te informamos, ellos no. Ellos están con los grandes intereses, nosotros no. Ellos te informan lo que quieren, ellos sesgan la información, ellos te ocultan, ellos no te cuentan, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces, los políticos han calado en ese discurso. Hemos sido nosotros mismos los que les hemos dado las herramientas para construir un periodismo de buenos y malos, de David y Goliat, de aquel que lucha contra los grandes poderes y las grandes presiones y que subsiste gracias a la gente que se suscribe, a la gente que paga el día a día, y no nos hemos dado cuenta que todo ese discurso termina abonando a los políticos para decir, ya ven, la prensa interesada, la prensa aglomerada, la prensa esto. ¿Quién empezó con ese discurso? Los medios que querían decir, míreme a mí, no lo mires a él. Cuando tienen que mirarnos a todos. Yo siempre digo, mírennos a todos, cómprennos a todos, escúchennos a todos, léannos a todos, porque así la gente saca sus propias conclusiones, así nosotros hacemos mejor contenido, así los periodistas tenemos más chamba, así no hay periodistas desempleados, así hay regímenes laborales más formales en nuestro oficio, así hay periodistas mejores pagados, así se puede hacer más investigación, así se puede hacer más especialización. ¿Por qué nos tenemos que pelear y dividir la torta como si nos fuéramos a quedar con la porción más chiquita del pastel? Nosotros mismos nos hemos dividido para hablar de buenos y malos, vendidos y no vendidos, mermeleros y no mermeleros. Entonces, le hemos vendido ese discurso a la gente. Le hemos vendido ese discurso a la gente y cuando los políticos lo repiten, simplemente siguen calando en el mismo mensaje. Entonces, los políticos hoy en día nos cierran las puertas. Pero ¿cuánta gente dice, bien hecho que le cierren las puertas, porque esos son unos grandes corporaciones, medios mermeleros, no, por eso yo veo medios alternativos, por eso... ¿No dicen eso? Sí, ¿Quiénes empezaron? Pero ¿por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Si tú atentas, eran mismos periodistas que no estaban en medios grandes o en medios, digamos, nacionales, lo que quieras, los que decían, controlan los medios de comunicación, cierren los medios de comunicación, quiten las licencias. ¿Cómo vas a decir eso si tú defiendes la libertad de expresión por esencia? Porque hoy en día lo que para ti es justo, mañana va a ser una excusa del poder para cerrarte la puerta. Es la pandemia, entonces no te abro la puerta porque hay que controlar aforos, es X, es Y, es Z. La libertad de expresión se defiende. Incluso tenemos que defender el derecho a que alguien diga algo en lo que nosotros no creemos en absoluto, pero defendemos el derecho y la libertad de esa persona de decirlo. Y si es responsable de lo que dice, podrá probarlo. Y si no lo puede probar,
tendrá que ser sancionado como existe en el Código Penal, que no debería ser un delito penal, pero un delito contra el honor. Pero de allí a buscar callar voces, eso es un crimen, un crimen. Sí, Lorena, justo, bueno, lo que tú has mencionado sobre, digamos, los medios alternativos, ¿no? Los medios independientes, pues es verdad, ¿no? Claro, porque El mensaje es ese. si hay medios independientes, entonces ¿cuáles son los dependientes? ¿De quién dependen? Claro. ¿Y los independientes que viven del aire? ¿No tienen auspiciadores también? Yo sí los he visto No, a claro. varios yo los he visto a varios con empresas que los financian, aparte de la suscripción y todo, y está muy bien. El modelo de negocio, y lo dice Diego Salazar en su libro No hemos entendido nada, es vinculado a la publicidad, que no significa que compre tu silencio, que compre tus palabras, que sea dueño de ti. Hay que poner la división, pero es un modelo de negocio. Sí, creo que, o sea, creo que están llevando todo tal vez al lado de, digamos, la competencia. Creo que no, en lugar de estarnos apoyando pues entre todos los medios, ¿no? Entre periodistas, pues estamos buscando esta división y efectivamente en lugar de buscar que la comunidad crezca, que realmente pues la población se pueda ver informada, que tengamos menos rupturas en muchos aspectos, pues nos estamos dando así la pelea y creo que eso es algo que se debería cambiar, ¿no? Yo siempre lo digo. Sí. Odio el periodismo de periodistas, odio el periodista machetero que anda criticando lo que el otro hace. Ay, ¿cómo es posible? Que no sé qué, que fulano, que mengano, que sutanito, que prensejo, que no. Horrible, de verdad. O sea, todos aquellos que paran pontificando en redes sobre cómo debería ser el periodismo, no sé. O sea, cada uno que ejerce el periodismo que le genere felicidad, que le genere aceptación de la gente, que le genere satisfacción y que lo deje dormir en paz en la noche. Pero de ahí a yo señalar a tal o a cual, o tú lo haces bien, o sea, que yo ser el dueño de la moral y de las buenas costumbres, no me va. Claro, porque al final creo que, bueno, si no opinas lo mismo, no estás en esa misma línea, pues no lo escuchas, ¿no? Respetas esa opinión, no lo escuchas, sí, pero no atacas, ¿no? Creo que llegar a ese grado no es necesario, ¿no? Más genera rupturas. Sí, Lorena. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo nos darías, ¿no? A las personas que nos encontramos estudiando la carrera de periodismo y qué es lo que nunca debemos perder al ejercer esta profesión? Yo creo que nunca debemos perder la capacidad de ponernos en los zapatos de otra persona. Yo creo que tenemos que tener que ser muy empáticos, tenemos que ser muy respetuosos de las personas, tratarlas no como objetos, sino como sujetos. Son seres humanos con una realidad, en todo caso nos abren la puerta de su hogar, nos dejan pasar, a veces en la situación más dura, cuando han perdido a un hijo, cuando han perdido a una madre, en un momento terrible de sus vidas, nos dejan pasar, nos abren la puerta. Y siempre tenemos que ser respetuosos, siempre tenemos que ser empáticos, siempre tenemos que recordar que el periodismo le pone rostro a la realidad, que somos intermediarios, que hay un fin social en nuestra carrera. Y yo le digo a todos los que estudian periodismo, tienen que amar lo que hacen. Si de verdad, y es muy válido, tienen que ser felices. Si de verdad es muy importante sus fines de semana, sus feriados, salir a la hora, tener una hora predecible para salir de trabajar, eso, ténganlo claro y siéntanse bien con esa decisión. Porque si, pero no pueden ser reporteros, porque la noticia no tiene hora, no tiene día, sucede cuando tiene que pasar, no hay relevo. Entonces, hay que estar dispuesto a dedicarle al trabajo un tiempo grande y largo. Vas a faltar a un montón de matrimonios de tus amigos, vas a faltar, no hay 28 de julio, no hay Semana Santa para irte de viaje. Si vas a sufrir, no tiene sentido. De verdad que búscate un trabajo de oficina. Hay muchos temas de periodismo, organizaciones, comunicacional, que te permite ejercer el periodismo desde otra arista. Pero yo odio, no más que odiar, me da pena a veces escuchar a colegas de diferentes medios, etcétera, a lo largo de los años, de esos 15 años, que paran sufriendo. Ay, otro feriado que tengo que trabajar. Ay, otro esto que no sé qué. Ay, pero esa es la chamba, pues, o sea, y lo sabías desde el primer día. Y eso de decir, ay, es que esta es la chamba que tengo, ay, que no sé qué, o sea, la vida no es para sufrir. O sea, de verdad, pare de sufrir. O sea,
sean felices en lo que hacen, sean apasionados. Si no lo disfrutan, si sufren, busquen otra arista del periodismo, porque de verdad no vale la pena. Sí, Lorena, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Ha sido un placer conocerte, conversar contigo. Y no sé, tal vez te gustaría hacer alguna mención, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Latina, estoy en la edición matinal desde las 6 de la mañana junto a Pedro Tenorio de lunes a viernes y siempre estoy pendiente ahí en mis redes sociales. Prefiero que me busquen en Instagram, que es una red como más amigable, más friendly, ¿no? La gente tiene menos odio. Ahí comparto un poco de mi vida, mi día a día, un poco fuera de mis labores y quehaceres en televisión. Pero igual en el Twitter siempre estoy atenta a la coyuntura. Tuiteo poco porque ya la verdad los haters andan muy intensos. Pero nada, ahí nos vemos. Un sueño para este 2022. Que mi matrimonio salga lindo. A ver, redactar notas o conducir frente a cámaras. Ahora escribir libros. Me gusta hablar bastante por escrito, para que no me puedan interrumpir. A ver, otra. ¿Alguna experiencia medio rochosa estando al aire? Pucha, tantas. Pero claro, o sea, mira, he tenido tantas a lo largo de los años que en verdad no podría recordar una. Alguna vez estaba entrevistando a unos funcionarios, a unos veedores de unas elecciones en Bolivia, me parece. Y estaba entrevistando y de pronto la cámara se cayó la cámara y seguía la persona al aire porque estaba por teléfono. Y yo no podía hacer nada porque el camarógrafo se había caído con la cámara y yo no podía reaccionar, no podía hacer nada, y no podía saber si estaba vivo o muerto, si respiraba o no respiraba, y me decían, tú sigue hablando. Y era al principio, cuando recién empezaba en Canal N en esa época, ¿no? Pero son cosas que te pasan en el vivo. O sea, en el vivo tú tienes que estar preparado para todo. Porque, o sea, en un momento en Canal N el eslogan era, está pasando, lo estás viendo. Y eso es, ¿no? O sea, claro. Y por eso tenían la versión de los reporteros, de los conductores, era con grosería, así que yo lo voy a decir sin grosería, pero no, la estás fregando, lo están viendo. O sea, entonces ten cuidado con lo que haces. Sí, eso es verdad. A ver, otra. Un grupo de música y un cantante favorito. Ricky Martin. Bien. ¿Alguna cábala o amuleto? Cuando empiezo un programa nuevo, o sea, la primera vez cuando conduzco un programa nuevo, cuando hago una cobertura especial, siempre me persino. Siempre es una cábala que mantengo a lo largo de los años cuando estoy en televisión. Otra, a ver, un talento oculto. No, ninguno, todos están en redes sociales. Cocinar supongo que es lo que más a la gente le llama la atención. ¿Cocinas? Sí, Leo, también limpio, lavo, o sea, me alimento, cuido mi casa, sí, increíble, es alucinante, sí. A ver, lo más loco que has hecho. Lo más loco que he hecho, no, yo al contrario, tendría que ser lo más cuerdo que he hecho. Yo paro haciendo locuras, o sea, naturalmente, por esencia, mi definición, siempre paro haciendo lo que no debo. Y justamente eso es lo que me ha traído tantas satisfacciones en la vida.